Hola a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro avance dentro de la materia de Laboratorio de Operaciones Unitarias 2 con el tema de destilación o también conocido de extracción por arrastre con vapor. Esta operación la habíamos visto en cursos previos, Laboratorio de Físico-Química, y básicamente es una operación unitaria aplicable para sustancias inmiscibles con el agua, ¿no? Entonces, este sistema se caracteriza por lo siguiente, ¿no? Los compuestos deben ser volátiles, deben ser inmiscibles en agua, deben tener una presión de vapor baja y un punto de ebullición alto, ¿no? Superior a 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque cuando tenemos las combinaciones agua y aceite presentes en una especie vegetal, necesitamos que las condiciones para que ebulla el aceite sean superiores a 100 grados, ¿no? Habíamos aprendido en destilación que si es menor, podría tal vez formarse mezclas azeótropas y fuera un proceso mucho más complicado. Es por eso que estos aceites deben tener mayor punto de ebullición que el agua para poder ser arrastrados, ¿sí? ¿Dónde se aplica esta destilación? Hay varias industrias, por ejemplo, la industria cosmética y farmacéutica, perfumes, el tema de principios activos, y es lo que realiza, ¿no? Nuestro Centro de Tecnología Agroindustrial. Obtiene esencias y aceites esenciales, pero también puede buscar dentro de aquello algunos principios activos, ¿no? También se utiliza en industria de alimentos como potenciadores de sabor para algún tipo de bebidas, helados, galletas, golosinas, productos lácteos, etc. También se utiliza en la industria de esencia y aceites, lo que habíamos mencionado hace un momento, en el objetivo de obtener los aceites esenciales a partir de tejidos vegetales, ¿no? O bien en algún caso también puede darse la purificación de solventes. Otra industria que también se utiliza es en el tema de lo que es las fragancias. Fragancias para de jabones, detergentes, desinfectantes, productos de uso hospitalario, ¿no? Entonces se puede utilizar para aquello. Y en algunos casos también se puede utilizar para la industria de plaguicidas, donde hay productos que pueden ser, como dice aquí su nombre, agentes pulverizantes, que pueden ser atrayentes o repelentes de insectos, ¿no? Para evitar que sean destruidas algunas cosechas dentro de la rama de la agricultura. ¿Cómo funciona esto? El fundamento teórico. Básicamente los vapores del producto volátil son arrastrados por el vapor de agua sobrecalentado, ¿no? Entonces el líquido hierve antes de alcanzar su punto de ebullición, ya que la presión de los vapores más la presión de vapor de agua es superior a la presión atmosférica, dando al lugar la destilación, ¿no? Entonces, si vemos desde el punto de vista matemático, la presión atmosférica va a ser igual a la presión de vapor del líquido más la presión de vapor del agua. Sumados ambos, alcanzamos, ¿no? el valor de la presión atmosférica. Al destilar una mezcla de dos líquidos inmiscibles, su punto de ebullición será la temperatura a la cual la suma de las presiones de vapor es igual a la presión atmosférica, ¿no? Es lo que hemos expresado en nuestra ecuación matemática. Por tanto, se puede arrastrar compuestos de punto de ebullición alto gracias a esta propiedad que nos facilita el poder hacer esta extracción, ¿no? Lo usual es que los aceites esenciales tienen puntos de ebullición por encima de 100 grados centígrados y en presencia de vapor de agua de estos estos vegetales o tejidos vegetales, mejor dicho, pueden ser puestos en contacto y arrastrar los aceites que contiene. ¿Cuáles son los tipos o modalidades de extracción? Tenemos la extracción con agua, o también denominada hidrodestilación, la extracción con agua o vapor de agua,
denominada hidrodifusión clásica, y la extracción con vapor de agua, también llamada hidrodifusión moderna. Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, el primer caso, la clásica extracción con agua o hidrodestilación. Se tiene la materia prima y el agua en un contenedor, como podemos ver en la imagen 2, ¿no? En el número donde dice el número 2, ¿no? Está la materia prima con el agua. Entonces, donde está el extractor, ¿no? Que se denomina. En el punto 1 está una fuente de calor, en la cual se utilizan quemadores de algún combustible, puede ser el tema del gas natural, metano o bien incluso leña. La idea es generar el suficiente calor para que hierva el agua. Y este va a moverse a través de la tubería en la parte superior que vemos entre 2 y 3. Y va a pasar a un intercambiador de calor o también conocido un condensador, ¿no? Algo que va a permitir que condensen las gotas. Y obviamente las gotas condensadas contienen agua y contienen aceite, ¿no? Entonces, como es una mezcla, vamos a necesitar un separador de fases, ¿no? Donde en la parte superior va a estar aquí el que es menos denso, la esencia, y en la parte inferior va a estar el agua. Este sistema tiene algunas desventajas y algunas ventajas, ¿no? Dentro de las ventajas es que no se puede recargar agua si el proceso de extracción es largo, ¿no? Se tiene un volumen definido de agua. Alguna ventaja es el tema de que se puede utilizar raíces, semillas y cortezas, pero no funciona este sistema para flores y hojas. Entonces hay que considerar ese criterio cuando vayamos a pensar en obtener un extracto, ¿no? A partir de estos tejidos vegetales que mencionábamos. ¿Qué ocurre con la hidrodifusión clásica? ¿No? Igual se requiere de vapor y por lo tanto ya sabemos que hay una fuente de calor, hay el mismo caldero, el cual nos está generando este vapor, alimenta a nuestro extractor, el cual puede tener agua o simplemente, bueno, tiene agua y una rejilla y tiene la materia prima. Fíjense que están separados, tanto la materia prima con respecto al agua, y el proceso es el mismo, ¿verdad? Se genera vapor de agua, va moviendo esos vapores a través de la tubería, hay un proceso de condensación y el proceso de separación de agua y aceite. Usualmente se aplica para hojas y esencias de flores. ¿Y cuál es la diferencia con la hidrodifusión moderna? Fíjense que en el extractor ya no existe agua, simplemente se va a mover a través del vapor, ¿no? Entonces se genera vapor en el caldero y atraviesa este vapor el tejido vegetal y obviamente vamos a condensar, ¿no? Entonces, básicamente, todos los diseños cuentan con una fuente de calor, un extractor, un intercambiador de calor y un separador de fases, ¿sí? Vamos a ver algunos detallitos sobre las partes. Por ejemplo, los generadores de vapor, los calderos, pueden darse de algunas características especiales. Pueden ser acutubulares, donde a través de la tubería está moviéndose el agua y el vapor de agua. O pueden ser humotubulares, o también llamados pirotubulares, donde por el interior está fuego o bien humos, ¿no? Entonces pueden ser verticales, horizontales y en algún caso hasta inclinados, ¿no? Hay que tener algunas precauciones porque estos generadores de vapor tienen que ser diseñados bajo algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, es necesario saber el coeficiente de transferencia de calor para que pueda resistir la respectiva presión de vapor. Es necesario conocer el área de transferencia. ¿Para qué? Para conocer el número de tubos en el interior, ¿no? Eso hemos aprendido dentro de nuestros cursos de transferencia de calor. Nunca debe quedar sin agua el caldero. Nunca debemos llenar el caldero hasta el tope o cuello porque necesitamos un espacio para donde pueda generarse el vapor. No debemos echar agua cuando el caldero está al rojo vivo. Podríamos dañar al caldero, que sufra un choque térmico y por lo tanto grietas. Y en algún caso, si el material es muy sensible, podría explotar.
Y obviamente si estamos trabajando con algún tipo de gas combustible, primero se debe hacer el encendido de la fuente de la llama, puede ser el fósforo o una chispa eléctrica, y luego obviamente eh, vamos a arrancar, bueno, primeramente arrancamos el gas y luego arrancamos la llama o la chispa, que puede ser a través del fósforo o de un medio eléctrico, como hemos mencionado. Algunos detalles con respecto al extractor. Dentro del mismo extractor pueden darse algunas difusiones, ¿no? De vapor, puede ser del tipo axial, del tipo tangencial o del tipo radial, ¿no? Entonces, para que puedan darse adecuadamente estas difusiones, obviamente estos extractores deben ser más altos que anchos, ¿no? Algunos sugieren que esta relación entre altura y diámetro debería estar entre 2 a 1.5, ¿no? En ese rango. Hay unos ejemplos hay de algunas configuraciones erróneas, ¿no? Donde no podría darse todas las difusiones, o si es que se dan, no se dan como debería esperarse. Otro de los detalles es que para grandes cantidades este extractor, en algunos diseños, la base se remueve con la ayuda de una polea, un tecle también denominado. Entonces permite ahí el cambio del material vegetal que estaría en el interior, ¿no? Muchos de estos extractores tienen un sello hidráulico donde la tapa ejerce un peso y por lo tanto no se necesita de grampas metálicas, ¿no? Depende del diseño, ¿no? Puede ser el tema de grampas o puede ser el tema de sello hidráulico, ¿no? El extractor debe estar bien aislado para que no exista pérdida de calor y, por ejemplo, el vapor que estábamos generando llegue a condensar en las paredes, ¿no? Eso no ayudaría al proceso, más bien haría que gastemos más energía para generar el mismo vapor respectivo. ¿Qué ocurre con el siguiente elemento? Los intercambiadores de calor o condensadores. Bueno, básicamente conocemos que hay una masa de vapor que debe ser convertida en una masa de líquido y el refrigerante es enfriado con agua. Puede haber otros solventes, pero obviamente en el mercado lo más barato es utilizar agua. Y hay algunas configuraciones, ¿no? Puede ser tipo horizontal, vertical o con algún grado de inclinación. Así que no es muy complicado, esto lo hemos visto en laboratorio de vidrio, pero en la industria lo usual es de metal, teniendo el cuidado, por ejemplo, que el agua que vamos a alimentar al condensador sea un agua blanda, que no tenga muchos iones carbonato para que estos no se vayan depositando en el interior y nos genere más bien un conflicto de bloqueo en el flujo de agua, ¿no? Entonces, esos son ya detalles muy particulares y técnicos que se va recomendando cuando se trabaja ya sea con calderos o con intercambiadores de calor. Para el último elemento, que es el separador de fases, simplemente se aprovecha el tema de la densidad, ¿no? Lo clásico es que el agua sea mucho más denso que el aceite. Entonces, por lo tanto, podemos tener este separador usando ese principio de densidades, donde la entrada debe estar casi a la mitad o parte superior del cilindro y donde podemos tener una parte movible que nos va a permitir liberar el agua, ¿no? Puede ser de este estilo, como tenemos aquí en el gráfico, o bien simplemente se puede incorporar un grifo en el cual podemos remover la cantidad de agua y en la parte superior vamos a tener el aceite esencial, ¿sí? No es de forma rígida que ese debe ser siempre el modelo, ¿no? Uno puede considerar esta parte del equipo como lo que conocemos, ¿no? En laboratorio como un embudo de decantación, un embudo de separación, donde tenemos una llave y podemos ir liberando lo que se encuentra en la parte inferior, ¿no? Entonces, fíjense que todo lo que vemos a nivel industrial es una aplicación de lo que vemos a nivel laboratorio y es por eso que muchas veces gastamos o invertimos un montón de tiempo en encontrar las mejores condiciones de laboratorio para extrapolar ese conocimiento a escala industrial. Algunas
algunos criterios para evaluar las extracciones. Lo primero es la curva de extracción acumulativa, que vamos a ir midiendo el volumen a través del tiempo, ¿no? Entonces vamos a alcanzar un cierto volumen de aceite esencial o del aceite que estamos haciendo en la extracción. Y obviamente va a llegar un punto en el cual ya no vamos a ver más aumento de volumen. Entonces, por lo tanto, ya sabemos dónde detener el proceso, ¿no? Sería gastar un montón de energía calentando el agua para generar el vapor cuando ya hemos alcanzado el punto máximo, y seguir alimentando no va a generar más aceite del cual ya no se puede obtener. Otra de las curvas que nos permiten evaluar es la curva de velocidad de extracción. Y esto nos va a permitir también conocer en qué momento tenemos el máximo valor de volumen, ¿no? Entonces, es prácticamente el cambio de volumen por unidad de tiempo con respecto al tiempo, y vamos a encontrar un tiempo óptimo donde encontramos que hay una máxima velocidad. Entonces, eso nos va a permitir también conocer cuánto de energía al menos requerimos para encontrar este valor máximo de volumen, ¿no? Es muy importante recolectar esta información porque nos permite hacer el diseño con respecto a cuánto tiempo vamos a tenerlo encendido el equipo, y si vamos a hacer un proceso de automatización o semi-automatización. Entonces, esta información es valiosa, ¿no? Para ir programando las condiciones de operación. Algunos conceptos básicos, y es que lo clásico en esta operación para ver cuál es el rendimiento de la operación, se necesita determinar el volumen de aceite esencial en mililitros con respecto a la masa de la materia prima en gramos, o puede ser litros con respecto a kilogramos, por el 100%, ¿no? Lo usual es que no son altos los rendimientos. Por ejemplo, el eucalipto apenas se obtiene un 1.5%. Fíjense que el orégano apenas alcanza el 0.2%. Entonces los rendimientos no son muy altos, ¿no? El cedrón, en el mejor de los casos, 1%, la menta 1.5%. Y en algunos casos muy particulares, donde es muy rico, que mucho depende del área donde está cultivada este árbol, este tejido vegetal, podría moverse un poco más, desde el 2-3%, pero no se espera valores bastante elevados. Otro criterio básico es la densidad de empaque con respecto a cuánto vamos a colocar dentro del extractor. Usualmente se lo mide con respecto a la masa en kilogramos, que es variable, y el volumen del extractor, que es fijo, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir encontrar masa sobre volumen, un valor de densidad. Esta densidad de empaque nos va a permitir ver cuál es nuestra densidad de empaque máxima, ¿no? Aquí hemos puesto un ejemplo donde dice que hemos colocado el extractor 200 kilos por 1000 litros de extractor, ¿no? Un metro cúbico de extractor. Entonces, eso nos permite encontrar una densidad de empaque óptimo en función al rendimiento, ¿no? Hacemos, por ejemplo, en esta relación 200 a 1000, vemos qué onda, cuánto es rendimiento, y así podemos ir variando la cantidad de masa que colocamos en el extractor para ver la variación de la densidad de empaque hasta encontrar el máximo rendimiento. Entonces, para las condiciones dadas vamos a poder encontrar máximo rendimiento. Y de nuevo, el tiempo será fundamental, ¿no? Para poder evaluar el tiempo y la cantidad de aceite obtenido. Muchas veces se necesita hacer un pretratamiento a la materia prima. Y este pretratamiento de la materia prima nos va a ayudar, ya sea para algunos criterios, ¿no? Uno, para el tema de aprovisionamiento, nos va a facilitar. También el transporte y la recepción, ¿no? Obviamente, cuando tenemos que trabajar con material vegetal, se necesita hacer una limpieza, una clasificación, y para el almacenaje es mucho mejor tenerlo deshidratado. Eso ya hemos visto dentro del criterio de secado. Se va a evitar la presencia de actividad del agua, y por lo tanto la presencia de algunos microorganismos van a ser disminuidos, ¿no? Mientras esta actividad sea un valor adecuado, un producto seco, la presencia de microorganismos no va a aparecer y por lo tanto nos va a dañar la materia prima.
Y algo fundamental también es la reducción de tamaño. Y esto por el tema del área superficial. Todos conocemos que mientras más pequeña sea la partícula, tiene una mayor área superficial, ¿no? Entonces, mientras más pequeño sea el corte que vayamos a aplicar a nuestro material vegetal, vamos a tener mayor área superficial donde va a interactuar con nuestro vapor de agua. Finalmente, vamos a hacer un cuadro comparativo de algunas técnicas, ¿no?, de extracción de aceites esenciales. Si bien esta destilación por arrastre con vapor es una de las técnicas más usadas desde la antigüedad y muy desarrollada en nuestra universidad, pero también hay otras, ¿no?, otros métodos de extracción con su respectivo medio extractante y su producto. Hay un método que es el de expresión, que simplemente es medio extractante, es la presión mecánica, ¿no? Es, en palabras populares, es exprimir a la muestra, ¿no? Entonces, a través de esta expresión podemos obtener aceite líquido. También se puede utilizar la extracción con solventes a baja temperatura, ¿no? Entonces, simplemente podríamos decir en términos igual simples, es remojar en una solución, o mejor dicho, en un solvente, y nuestro material o nuestro tejido vegetal, incluso en algún caso se puede hacer tejido animal, y el producto que vamos a tener es un producto usualmente semisólido. También hay la técnica de infloración, donde se utiliza grasa y a través de esa grasa interactúa por el tema de solvente y extrae el aceite líquido, ¿no? También hay otra técnica interesante que es la extracción por fluidos supercríticos, donde las condiciones de nuestro solvente es que estén en estado crítico y podamos utilizar como un gas, ¿no? Entonces, por la variación de presión de vapor, este gas se evapora y nos deja el aceite respectivamente libre del solvente, ¿no? Es una aplicación directa de las propiedades en estado crítico de un solvente. Y la que hemos visto, que es la destilación con vapor, para aquellos que la temperatura de extracción está alrededor de los 100 grados centígrados, ¿no? Aquí en Cochabamba estaríamos pensando en 92, considerando que gracias a que tenemos una cierta altura sobre el nivel del mar, nuestra temperatura de ebullición no llega a ser los 100 grados centígrados y el producto que vamos a obtener es un aceite líquido. Entonces, fíjense que es importante conocer algunos criterios técnicos antes de lanzarse a obtener aceites esenciales, ¿no? Hoy lo hemos aprendido, hemos visto algunas técnicas complementarias que en algún momento podríamos utilizarlas, sabiendo, por ejemplo, si nuestro aceite es sensible a la temperatura, ¿no? Tenemos algunas técnicas que hemos mencionado. Eso es lo que complementa al concepto de destilación, algo muy, muy particular y específico, que es bastante, como les comentaba, es bastante desarrollado en el Centro de Tecnología Agroindustrial. Con este tema estamos cerrando lo que es la destilación y vamos a ver ya otra operación unitaria en el siguiente video. Gracias por su tiempo. Hablamos. Chao.